Fíjate que estaba escuchando un podcast y bueno, me salió por ahí, ¿ok? Y estaba navegando por Spotify o Spotify, como muchos le dicen, que no está mal. Técnicamente así te tiene que decir, porque así dice en español, ¿de acuerdo? Dallas Avenue presenta un contenido más con Abner Peña desde los estudios en Dallas, Texas. Pero si le ponemos así como el acento más americanizado, de pronto en inglés, Spotify, you know. Bueno, el chiste es de que, yo soy mucho de podcast, ¿ok? En diferentes plataformas, pero me encanta escuchar podcast en esta plataforma. De hecho, puedes escuchar en Amazon Music, en Apple Podcast, y en fin, hay múltiples. Dependiendo de qué país estés, obviamente vas a tener el hábito de escuchar en diferentes plataformas, ¿ok? Porque básicamente en Estados Unidos más se utiliza el Spotify, o en Latinoamérica todavía también, y el podcast, que de hecho la palabra podcast desde hace mucho tiempo la aplicación podcast está incorporada en Apple, por si no lo sabía. De hecho, muchos teníamos la dichosa aplicación ahí en nuestro teléfono, y pues antes pues los datos obviamente era muy difícil poder acceder, o de pronto no había mucho contenido de podcast, y pues Spotify pues básicamente ha ido evolucionando más rollo de los podcasts, que de hecho está muy interesante, ¿de acuerdo? Pero lo curioso es que hoy no voy a platicar de podcast, sino que, bueno, más bien antes de continuar con el tema, a lo que voy, te quiero decir que también en Spotify ahora puedes ver video y audio, ¿ok? Es una nueva tendencia que existe, con la intención de que si te aburres solamente escuchando audio, te mantenga más entretenido la plataforma, y que no te vayas para otra plataforma. Acuérdate que se está pagando mucho por tu atención, o por mi atención, y por la atención de todos nosotros. Pues lo que te estaba contando, que estaba escuchando ese podcast, y estaba comentando una chava, era una invitada, y resulta de que era un podcast de emprendimiento y cosas así. Y estaba platicando esta chava diciendo que ella se sentía muy, muy mal con sus amigos, familiares y conocidos, que ella quería emprender algo, y resulta que cuando quiso emprender, nadie le compraba, o sea, ni familiares, ni amigos, no sintió ese apoyo. Bueno, no es que quiso emprender, emprendió, ¿ok? Estaba contando un poquito de su historia, ¿de acuerdo? Entonces, el rollo es de que ella dice que no sintió ese apoyo con sus amistades, familiares, cosas así. Entonces, lo curioso dice que en las redes sociales, como en Facebook, en Instagram y las demás redes, pues las personas pues siempre estaban como al pendiente de ella. Entonces dice que siempre le pasan mirando sus historias de Instagram, ¿ok? Las personas, sus amistades. Y entonces, pero cuando ponía alguna cosa en su historia, pues nadie le compraba, ¿ok? Nadie le compraba, y de hecho le decía, oye, mira, cómprame tal producto, y ponía la historia en Instagram, ¿ok? Y resulta de que ella se estaba como adolorida y molesta, porque dice, no, y siempre están ahí mirando mis historias, y ¿por qué no me compran nada? Estas familiares malagradecidos y cosas así. Y entonces, a lo que voy, y qué bonito que te traigo este tema, o de pronto esta manera de ver las cosas, porque ella lo está mirando de una manera como que las amistades, los familiares o gente que la conoce, pues no la quieren apoyar, ¿ok? En su emprendimiento. Y entonces ella lo está mirando como que gente envidiosa, gente que no mira que yo quiero salir adelante, gente que, bueno, lo está mirando desde ese punto de vista, ¿ok? Y es válido, ¿ok? Cada quien es su forma de ver las cosas. Pues técnicamente, si lo ves de esa manera, pues está nice, ¿no? Ok, pero miremoslo del otro punto de vista, ¿ok? Cómo funcionan las cosas, ¿ok? Porque ella se ubicó más, o de pronto ponía más el ejemplo de las historias de Instagram, ¿ok? Ok, por si no lo sabías, las historias de Instagram, bueno, no es que no lo sabías, todos sabemos de que las historias de Instagram se terminan en 24 horas. Y pues las historias no empezaron con Snapchat, empezaron con una tecnología de BlackBerry hace mucho tiempo. El que usó BlackBerry y el teléfono como tal, se dio cuenta que existían unas historias que desaparecían en 24 horas, ¿ok? Entonces me acuerdo que yo era muy fan de BlackBerry y me encantaba poner un par de historias
historias. De hecho, hasta BlackBerry te ayudaba. Hasta la música que tenías en tu teléfono, la otra persona se daba cuenta que en ese momento tú estabas escuchando música. O sea, era alguna tecnología muy nice, ¿ok? El que tuve esa oportunidad de disfrutar BlackBerry, pues como añoro todavía ese tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, luego de eso, la evolución de este rollo de las redes sociales lo agarra Snapchat, ¿ok? Crea esa red social para la chaviza, que supuestamente pones un video y se desaparece en 24 horas. Y aparte también, en esas 24 horas, las personas que miran el dichoso video, tú te das cuenta, ¿ok? A las amistades, amigos o gente de otro planeta, de otro lado del planeta, puedes darte cuenta quién miró el video, ¿de acuerdo? Entonces, eso se volvió como muy de la chaviza. Ay, todo el mundo quería tener Snapchat por ese rollo de las 20, por no tener un contenido que durara toda una vida, ¿ok? Sino que solamente durara por 24 horas, ¿de acuerdo? Entonces, Snapchat se empezó a evolucionar todo ese mundo, rollo de las redes sociales, y empezó a crecer rapidísimo. Entonces, en ese momento existe el hombre más copión de las redes sociales, que se llama Mark Zuckerberg. Inmediatamente le da una llamada a la gente de Snapchat, a los chavillos estos que invitaron a este rollo, y le dice: te lo compro. Pues no se lo quisieron vender. Y entonces empieza la guerra de las historias, ¿de acuerdo? Entonces aplica, como te digo, Mark Zuckerberg, o la gente de Mark Zuckerberg es la más copiona de todas las redes sociales, por si no lo sabías, ¿de acuerdo? Entonces el chiste es de que implementan ese rollo de las historias, pero ahí te va a lo que quiero llegar. Y resulta que esto de las historias es un juego de ego, llamémoslo de esa manera. Y Snapchat también era un juego de ego, porque cuando tú te das cuenta quién mira tus historias, tú te creas una historia. Qué curioso, ¿no? O sea, me miró la historia, oye, y todavía no me puso nada, y ni me saludó, y así. Ok, entonces en Snapchat se usaba mucho eso. Y de hecho en Snapchat, ya días no uso Snapchat, nada más lo utilicé por un tiempo. Pero el chiste es de que en Snapchat, si le das es una captura de pantalla, que de hecho la captura de pantalla también era una aplicación de BlackBerry, que lo inventó BlackBerry, pero tenías que descargar de la aplicación de BlackBerry para poder hacer una captura de pantalla. Entonces, Snapchat, cuando haces una captura de pantalla, inmediatamente le dice a la persona: oye, a alguien acaba de hacer una captura de pantalla de tu video. Entonces, mucho de la chaviza le encantaba ese rollo. Me hiciste la captura de pantalla y todavía no sé qué. Y mira que me miraste mi video y bla, bla, bla. Y así. Entonces, todo este mundo lo trae Mark Zuckerberg en Instagram, ¿ok? Empieza con ese rollo del rollo. Entonces, la gente empieza a crear historias, ¿de acuerdo? Historias de 24 horas con la intención, obviamente, que desaparezcan y que el contenido esté ahí, ¿ok? Acuérdate que estamos en un juego de atención, como no sé si has escuchado nuestros podcasts, y ese rollo de la atención, básicamente las redes sociales y la tecnología, los algoritmos y una máquina de llamémoslo de esta manera, de ingenieros en informática, están preocupados por mantenerte ahí, ¿ok? Pero al final del día, la psicología dice que cuando tú te das cuenta quién te está mirando, o de pronto te voltearon a ver, porque todo le damos vuelta, a veces si no estás muy trabajado de tu cabeza, puedes hasta interpretar que alguien está pensando mal de ti o bien de ti, o le interesas o no le interesas, ¿de acuerdo? Entonces, el chiste es de que las historias, por lo general, va por todo ese mundo, ¿de acuerdo? Entonces, en el rollo de este comentario que te estoy diciendo de este podcast, estaban platicando ellos dos, diciéndose, la chava le decía que por qué mis familiares, que a pesar de que empezaban mirando mis historias y cosas así, y nunca le compraban un producto. Y resulta y acontece que eso es por el lado del pensamiento de ella, ¿ok? Imaginémonos, de esa persona está imaginándose historias espectaculares, creando mala intención en las personas, de pronto que no quieren que salga adelante y cosas así. Y por el otro lado del algoritmo, lastimosamente, otra vez volvemos al mismo punto 1. Esto es puro entretenimiento. Cuando tú te metes en una red social, básicamente no te metes
A veces estás en una fila de un banco, por ejemplo, estás pidiendo comida, estás en una fila, te sientas a esperar comida, o estás en un lugar y estás básicamente entreteniendo, perdiendo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente las redes sociales pues han venido a entretenernos, ¿de acuerdo? Y una de las partes imaginémonos de Instagram, que en este caso estamos platicando, es las historias. Entonces, resulta que, como te dije, estamos en un juego de atención y entonces la parte de las historias, aparte de que te da las historias de las amistades, Instagram, como es un algoritmo, te pone historias de cosas que tú ni sigues, o de pronto contenido pagado de otras compañías que tú tampoco te das cuenta, que sin querer queriendo, a ti te gusta este tipo de producto. Entonces, literalmente lo que tú estás haciendo cuando te metes a tu historia, le dices plac, le picas y avanzas, te detienes, le picas, le avanzas y tienes. A veces pasó un familiar y un pariente y tú ni cuenta te diste, bro. ¿Me entiendes? Tú ni cuenta te dices, más si fue una historia media pendeja o algo que no te interese. Pero resulta que la persona miró que tú miraste o que por lo menos pasaste por la historia y la persona se está creando otra historia. Me da risa porque a mí me ha pasado que alguien mira mi historia y ya me he creado historia yo también en mi cabeza y luego después entro en razón y digo, yo sí estaré más pendejo que el que miró la historia o la historia que yo me estoy creando, ¿de acuerdo? Porque resulta, hay personas que dicen, oye, miró mi historia, es que le gusto, bro, es que le gusto, si vieras cómo pasa viendo, y no, bro, solamente es que pasa, te digo, está paz y historias porque literal no tiene nada que hacer o estás en un lugar esperando X o haciendo lo otro y así al final del día son cositas como de entretenerte, ¿de acuerdo? Claramente a veces obviamente hay tiempo para poder compartir o de pronto preguntar algo o saludar algo si es algo mucho que te llamó la atención, porque a mí me ha pasado, ¿de acuerdo? Mira una buena historia de alguien que yo conozco que está comiendo hasta un restaurante curioso y le digo, oye, ¿dónde estás ahí? ¿Cómo se llama el lugar? ¿De acuerdo? Porque me detuvo, ¿de acuerdo? Me impresionó con aquella historia, ¿de acuerdo? Pero como te digo, usualmente si no estás muy trabajado en tu cabeza, te va a pasar lo que le pasa a esta chava, que estaba creyendo de que todo mundo, porque supuestamente le pasa sus historias, es que le desea lo peor, ¿de acuerdo? Y como te digo, esto es algoritmos, son cosas, y lastimosamente como te das cuenta quién miró y quién no miró, entonces tú te creas esa historia, ¿de acuerdo? Entonces, o yo me creo, o nosotros no creamos esa historia. Entonces, la reflexión de lo que te estoy tratando yo de decir, que también nos trabajemos mucho en eso, porque al final del día no todo lo que yo me imagino es realidad, ¿ok? No todo lo que está pasando es la neta, o sea, no es la mera realidad, ¿de acuerdo? Porque al final del día, los algoritmos, las historias y todo ese rollo, te pasan por tu vista en un vistón así, pum, y ni cuenta te das. Entonces, nada más, trabájate tantito o trabajémonos poquito, como decimos nosotros, para que al final del día no creemos esas historias, así como el ejemplo que te estaba poniendo. En fin, te hablé un poquito respecto de nuestros temas random, un poquito de lo que son, cómo funcionan el rollo de las redes sociales y al final, que no todo lo que te imagines es lo que verdaderamente está pensando. Mi nombre es Abner Peña de Dallas Avenue y con esa poquita reflexión que te acabo de decir, pues espero que te guste este podcast y gracias. De hecho te iba a decir, ok, bueno, ya te lo dije al inicio del podcast, que ya pues por lo menos están en lo que es Spotify, pues ahora también tenemos audio y video por si obviamente nos quieres ver por Spotify ya en video, ¿de acuerdo? Y si pues te sientes mucho más cómodo en YouTube, please suscríbete a nuestro canal, please dale la campanita para que te avise cuando estamos poniendo contenido, porque estamos poniendo múltiple contenido acá en nuestra plataforma de YouTube para los que nos escuchan en lo que son las plataformas de audio, ¿ok? Mucho gusto, mi nombre es Abner Peña y hasta la próxima.